Bueno, muchas gracias, Andrés. Muy buenas tardes a todos. Bueno, sin afán de repetir los puntos que se han hecho no solamente a lo largo de este panel, sino a lo largo del día de hoy, sí me gustaría comenzar en felicitar a Costa Rica, en primer lugar, por la nueva Ley de Garantías Mobiliarias. Se ha dicho, creo, con preocupación, que ya viene en 2 semanas, pero creo que también hace falta decir que es un buen instrumento, va a la par con una nueva instrumentación tecnológica por medio del sistema de registro de garantías, y creo que una vez que se entienda, una vez que se empiece a utilizar, una vez que digamos, dentro del sistema financiero del país se empiecen a indagar sobre las virtudes jurídicas y económicas que brinda este mecanismo, va a haber un nuevo tipo de dinamismo dentro del mercado crediticio y en particular un nuevo tipo de crédito que podría detonar el capital disponible a las empresas de pequeñas y menor tamaño. Entonces creo que no sale sobrando tomar un minutito ahora para felicitar este acontecimiento que a nivel subregional en Centroamérica y a nivel de Latinoamérica y del Caribe viene siendo, digamos, un logro muy importante para el país. Bueno, continuando con el tema de la intersección entre una ley de garantías mobiliarias y una ley de insolvencia, o como nos gustaría llamarle, de un proceso de reorganización en caso de suspensión de pagos. Bueno, creo que queda claro que esto viene siendo un tema muy apegado uno al otro. En varios estados en los que trabajamos nos referimos a ello como 2 caras de la misma moneda. Es decir, un sistema de garantías mobiliarias realmente no puede funcionar sin un régimen de garantías modernos, y también esto es cierto a la inversa. Y la razón es clara, porque el sistema de prelación en sí no funciona para el sistema de garantías mobiliarias, porque hay 2 tipos o 2 momentos en los que se requiere recuperar el valor económico de la garantía. Dentro y fuera de insolvencia. O sea, fuera de insolvencia es por el proceso de ejecución, ya sea extrajudicial o judicial, si el deudor no está en un proceso de reorganización. Entonces ahí funciona, digamos, el sistema pactado en la ley. Pero si el sistema que elige o que requiere el momento y la circunstancia económica de ese deudor es en insolvencia, esa misma prelación que existía en el sistema anterior tiene que ser preservada, obviamente, dentro del sistema de insolvencia de igual manera. Y es aquí, digamos, la intersección entre una ley de garantías mobiliarias y una ley de insolvencia donde realmente está el punto de prelación. Y una ley de garantías mobiliarias realmente viene a abarcar 3 diferentes temas. Uno de ellos es la prelación, pero el primero es cómo se crea la garantía, si lo planteamos como una pregunta. ¿Qué es lo que se requiere de un sistema de garantías mobiliarias? ¿Cómo se constituye? ¿Qué efectos tiene entre las partes? ¿Cómo son los bienes muebles que son parte de la garantía? ¿Y qué impacto tiene eso en la flexibilidad, digamos, de la relación contractual y de la obligación garantizada? Segundo, es la pregunta de cómo se publicita. Y esto generalmente, para la mayoría de los bienes, se publicita por medio de una inscripción en el nuevo registro de garantías que venía mencionando. Y esto obviamente es lo que detona el derecho de prelación del que estamos hablando, porque si no se publicita de la forma requerida por la legislación, entonces ese acreedor no tiene ese derecho de prelación dentro o fuera de insolvencia, ¿no? Y luego finalmente, como mencionaba, la tercera parte de una ley de garantías mobiliarias es cómo se recupera. Y como mencionaba, aquí es nuevamente donde se divide el régimen de garantías mobiliarias por medio de una ejecución de aquel de insolvencia, obviamente, que tiene su propio régimen de cómo se recupera una garantía una vez que se entra en este tipo de concurso mercantil. Entonces, la coordinación es necesaria en estos 2 terceras partes de una ley de garantías mobiliarias, y creo que, bueno, se mencionó ya en un par de ocasiones en este panel y durante el día también, es que
no puede existir una ley moderna de garantías mobiliarias que empiece a operar en 2 semanas con un sistema obviamente anticuado de insolvencia o de concurso mercantil, ¿no? Entonces, esto viene siendo una invitación a que se continúe la discusión de este seminario y que se continúe la discusión de esta temática precisamente para asegurar de que pueda haber una coordinación, porque en sí va a ser una difícil implementación de la ley de garantías mobiliarias, pero en estos aspectos obviamente va a ser mucho más difícil si no existen reformas similares en el tema de insolvencia también. Ahora, con respecto específico sobre la prelación que establece la ley de garantías mobiliarias, esta básicamente divide las garantías y las prelaciones de garantías en 4 diferentes rubros o 4 diferentes tipos de instrumentos o de garantías, por llamarles de una manera. La primera son las garantías contractuales, las garantías consensuales que menciona la ley, y estas obviamente tendrían que ser la mayoría de las garantías bajo el nuevo sistema. Las garantías precisamente que se regulan bajo el nuevo sistema, tanto en su aspecto de la creación como en el aspecto de publicidad y los tipos de bienes que se puedan pignorar con este instrumento. Para estas garantías, la ley de garantías mobiliarias aplica desde la A hasta la Z, aplica en sus 6 títulos y aplica obviamente en toda la reglamentación específica que se establece en este nuevo ordenamiento. Sin embargo, existen 3 otras categorías donde aplican solamente en base a algunas de las disposiciones de la nueva ley. Estas vienen siendo las garantías existentes, es decir, las garantías que existían anteriormente en la ley. Aquellos que en el grupo del Banco Mundial le llamamos los equivalentes funcionales, aquí ya hemos hablado de 2 de ellos, uno viene siendo el arrendamiento financiero y otro viene siendo el fideicomiso en garantía, pero hay algunos otros, también el contrato de compraventa con reserva de dominio y el factoraje vienen siendo otros 2 equivalentes funcionales, que por su realidad económica son tan similares a la garantía mobiliaria que requiere de una forma u otra que se sujeten al sistema, y aquí solamente al sistema de prelación, al sistema de registro y al sistema obviamente de publicidad en general. Aquí obviamente opera el principio de derecho civil que establece que cuando se trata de bienes muebles, la posesión del bien equivale al título. Y desafortunadamente existe una noción obviamente completamente contradictoria que no es para bienes muebles, pero sí es para bienes inmuebles, que se transporta de una forma u otra casi por arte de magia al mundo mobiliario, simplemente por tradición, porque todos somos abogados que conocemos la hipoteca bien, porque realmente es lo que ha existido en nuestros mercados, etcétera. Pero es esa noción dentro del derecho real de inmobiliario en donde primero se inscribe el título de la propiedad, es decir, quién es el dueño del bien, y después se inscribe quién es el acreedor que tiene una garantía sobre ese bien, crea un sistema dual que obviamente funciona en un registro inmobiliario con bien. Primero el dueño del bien, segundo el acreedor garantizado. Esto obviamente no funciona bien cuando hablamos del tema de garantías mobiliarias, porque la mayoría de los bienes muebles no tienen un título de propiedad. Sí funciona, por ejemplo, con el financiamiento al consumidor de automóviles, porque un automóvil tiene un dueño con un título de propiedad y tiene una garantía que también se puede inscribir ambos en el registro. Pero si estamos hablando de cualquier otro tipo de bien mueble, no existe, digamos, esa posibilidad. ¿Y por qué? La posesión equivale a título. Existe este concepto de los equivalentes funcionales, porque si yo tengo un bien mueble y lo arriendo o lo tengo en fideicomiso, un tercero no va a tener esa información. Un tercero no puede darse cuenta si yo tengo este reloj, si yo tengo una garantía, si yo me lo robé, si yo tengo un fideicomiso o si tengo cualquier otra. Lo que va a saber es que yo tengo este reloj y por lo tanto yo ostento ser el propietario de este reloj y lo puedo enajenar de una forma u otra. Entonces, como estos mecanismos adicionales separan, digamos, el título de la posesión, es necesario incluirlos dentro del sistema de registro y de prelación que establece esta ley.
Finalmente, el cuarto tipo de bien o de figura que se debe inscribir son las que la ley menciona como garantías administrativas o los gravámenes administrativos o los gravámenes judiciales. Los gravámenes judiciales ya los entendemos, los hemos estado viendo. Los gravámenes administrativos, ahí entran quizá lo que hemos estado hablando acá como privilegios. Entra quizá los créditos laborales y los créditos también quizá de alimentos, y entran quizá también los créditos fiscales. No se sabe porque realmente no se abundó en este tema dentro de la legislación y viene siendo un poco novedosa, digamos, la terminología, pero el objetivo precisamente es, cuando hablamos de privilegios, que si estos privilegios siguen existiendo, deben obviamente de una forma u otra sujetarse también a los títulos de la prelación, de la publicidad y de registro en caso de así requerirse. Existen un par de otros mecanismos que crean prelaciones especiales. Y acá son cuestiones de, por ejemplo, los títulos representativos de mercaderías, que es uno de esos tipos de figuras dentro de la nueva ley, que es en parte posesoria y en parte no posesoria, o que implica la transferencia de la posesión o la conversión de un tipo de bien hacia otro, ¿no? Y acá requiere un paso adicional, que si es un título negociable, obviamente el tenedor, el acreedor, tiene que convertirse en tenedor de ese bien para poder tomar como garantía o para que su garantía sobre los bienes originales puedan subsistir. Y esta regla tiene que existir tanto dentro del contexto de la garantía mobiliaria como del contexto de la insolvencia. Otro de los mecanismos innovadores de la nueva ley de garantías mobiliarias tiene que ver con la garantía de depósitos en cuentas. Obviamente este es el término y el bien de mayor liquidez que pueda tener un deudor, y va a ser obviamente el objeto de la atención de todos los acreedores en un proceso de insolvencia, ¿no? Y es necesario entender cómo la garantía mobiliaria de un acreedor bajo el régimen aquel, con un nuevo concepto que se le llama el concepto de control sobre la cuenta, puede tener una prelación y una exclusión de esos bienes dentro de un sistema de insolvencia, que obviamente una vez que se contemple una reforma, esto tendrá que aclararse, porque sin hacerlo va a ser imposible determinar cómo funciona la garantía sobre efectivo en una cuenta por cobrar, en una cuenta de depósito. Y bueno, finalmente creo que también es muy importante tomar en consideración los aspectos económicos dentro ya de una insolvencia. Para que realmente el crédito con garantía mobiliaria y el crédito en general pueda realmente detonar en el país, un acreedor requiere de certeza. No solamente de certeza jurídica, sino de certeza económica. Y un acreedor obviamente tiene que poder determinar, en base al flujo de caja de su deudor, a los activos, a su historial crediticio, cuál es el riesgo que implica obviamente hacer un préstamo a ese deudor. Pero por otro lado, no solamente es determinar cuál es el riesgo cuando entro a una operación crediticia, sino cuál es el riesgo también cuando salgo de la operación crediticia tras un incumplimiento o tras una insolvencia. Y este es el proceso de ejecución y es el proceso de insolvencia, que obviamente tienen que de una forma determinarse para que el acreedor tenga la información necesaria para poder hacer ese tipo de crédito. Y acá, solo para finalizar, en los países que tienen mucha experiencia con garantías mobiliarias, los sistemas coexisten de una forma que, por ejemplo, permiten algo que se venía hablando también en el panel de esta tarde, en donde si existe la necesidad y la decisión política del país de tratar de preservar aquellas empresas, obviamente, que se pueden rescatar, hay que buscar la forma jurídica para hacer realidad esa política del país, ¿no? Si el país determina que si una empresa es viable, queremos preservarla de una forma u otra.
Y aquí lo anoté, cómo se dice el post-commencement financing, pero el financiamiento tras el inicio de un sistema o de un procedimiento de insolvencia, y es importantísimo porque muchas veces esas empresas se pueden rescatar solamente si entra otra empresa a comprarlas, o como se mencionó también en el panel anterior, si se reemplaza obviamente un acreedor por otro acreedor o se reemplaza el dueño de esa empresa. Y esto solamente va a suceder para rescatar a esas empresas si esto puede coexistir obviamente con el sistema de garantías mobiliarias, porque obviamente muchas de estas transacciones van a tener garantías sobre el inventario, garantías sobre la cuenta por cobrar, garantías sobre las cuentas de depósito, y tiene que ese mundo coexistir con el otro. Y es un tema adicional que se debe obviamente reformar, está reformado ya en el sistema de garantías mobiliarias, pero debe también reformarse en el sistema de insolvencia. Entonces, solamente para concluir, aquí es importante, creo que sí sigamos trabajando hacia adelante sobre un proceso de reforma de insolvencia, pero sí celebrando y tomando las ventajas y las virtudes que ofrece para Costa Rica el nuevo régimen de garantías mobiliarias. Muchas gracias.